poquito más, quiero un poquito más. Sale el sol, hoy la vida brilla más. Pienso en ti mientras tomo mi café. Bajo el sol puedo ver a mi país mucho más armónico. Muy buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Es un gusto recibirlos y recibir de sobremesa al doctor Álvaro Ronco. ¿Cómo le va, doctor? Es un gusto que esté de nuevo en Café Versátil, ¿eh? Para mí también, Rafael, es un gusto y la verdad que agradezco la invitación. Además, Un doctor poco ortodoxo, decía yo, fuera de cámaras, ¿no? Porque ha investigado cosas que de repente puede decir que es un doctor alternativo usted o no. No me gusta esa definición porque si se asocia a terapias alternativas, no. En todo caso, toda la información que uno ha colectado a lo largo de más de 20 años de investigación en epidemiología nutricional del cáncer, sí, toda esa información genera, en todo caso, posibilidades de hacer complementos terapéuticos. Es una información que sirve para prevenir, por un lado, porque uno adquiere un conocimiento sobre ítems que son protectores o que son perjudiciales y eso lo puede volcar en distintas comunicaciones para que ayude a prevenir, de manera de guiar un poco los consumos de las personas. Pero si hay un diagnóstico, muchas veces esa misma información tiene la posibilidad de ser de utilidad para contribuir a veces en el pronóstico, pero mucho en la calidad de vida de los pacientes. Porque todo lo que sirvió antes también sirve después. Y si algunos pacientes no corrigen determinadas cosas de lo que venían haciendo, se privan de poder hacer modificaciones que serían beneficiosos. Vamos a hablar hoy de mamografía, sobre todo por el caso particular de la semana pasada, ¿verdad? Donde una paciente gana justamente un juicio contra el Estado, supongo yo, contra el Ministerio de Salud Pública o alguna mutualista, diciendo que ella no quería hacerse nuevamente la mamografía para sacarse el carnet de salud. ¿Usted está de acuerdo con que se haga periódicamente la mamografía? El tema es un tema muy complejo. Yo diría que tengo ciertos puntos de acuerdo para que haya una periodicidad. Lo que no estoy de acuerdo de entrada, y en eso creo que si hubiera una encuesta a colegas, puede haber una suerte de consenso. Yo no estoy de acuerdo en que sea impuesto como una obligatoriedad. Ajá. Tiene que ser, en todo caso, una opción. Puede venir con recomendaciones. Y de hecho en el mundo hay lugares que hacen recomendaciones, pero la decisión final es de la persona. ¿Y por qué no está laudado este tema? Porque lo que se cuestiona en parte es la acción biológica de las radiaciones sobre los tejidos irradiados. Claro, los rayos X famosos, Justamente. ¿No? Los rayos X producen cierto tipo de daños en el ADN, en las células. ¿Tá? Es en el sector más noble, digamos así. Lo que pasa es que hay una capacidad de reparación que tiene el organismo que se pone a prueba. Entonces, como uno escucha que son dosis bajas, que no hay problema, bueno, acumular esto durante 25, 30 o más años para una mujer representa un pequeño riesgo estadístico. Yo me tomé el trabajo de hacer una revisión horas previas a nuestra entrevista y varias horas además, respecto a lo que son revisiones temáticas de centros de referencia, lugares de expertos, que no lo analizan desde la óptica de ser radiólogos, porque pueden tomarse como parte interesada, sino como centros científicos. Entonces, hay una estimación general de que cada 100.000 mujeres la irradiación a lo largo de un periodo extenso representa un 1.6 por 1000 de casos de cáncer esperables. Esto sería, para 100.000 mujeres, 160 casos, a lo largo de repente de 20 años o algo así. De esos 160 casos, puede haber algo más de una decena de muertes. Pero también se atribuye una salvación de vidas de varios cientos y fluctúa. Así que podemos decir, por un lado, podría causar 160 muertes, pero puede causar, vamos a decir, la salvación, por diagnóstico temprano, de
350 hasta 800 mujeres, dependiendo de los estudios. Hay un balance y hay que tomar decisiones sobre eso. Entonces, no podemos negar el hecho biológico. El daño existe. A mí lo que me resultó de sorpresa, porque era un tema con el que yo no estaba del todo actualizado, porque en otros años, por la labor mismo, debí operar en cuanto a lo que es hacer análisis de datos de esto. Pero algo que me llama la atención es que las recomendaciones que hay internacionalmente plantean que aquellas mujeres que tienen una situación de alto riesgo, por ejemplo, por un gen mutado que está demostrado, e incluso por una historia familiar muy cargada, esas mujeres no deberían exponerse, por ejemplo, anualmente y con la misma frecuencia que las que no tienen ningún antecedente. ¿Y por qué? ¿Por qué no deberían? Porque ya han estudiado científicos que asociado a esa condición de gen mutado o de historia familiar, hay una debilidad relativa en la capacidad de reparación de los daños que producen los rayos X. Entonces, la mujer tiene más daños y además no los repara bien ni a la velocidad que debería. Quiere decir que los va acumulando. Por lo tanto, tiene más chance de desarrollar cáncer ella que si se compara con las que no lo tienen. Es como que lo que hablábamos también fuera de cámara, usted ha hecho un estudio del mate, por ejemplo, lo de tomar mate, ¿verdad? Y lo ve beneficioso para aquella persona, para quizás prevenir el cáncer de mama o el momento de que lo tenga, ¿verdad? Sí. Y sin embargo también el médico te dice comúnmente, el mate muchas veces no es beneficioso para el organismo, ¿verdad? En su conjunto, ¿verdad? Por problemas nerviosos o por problemas estomacales, etcétera, o problemas de circulación, póngale. Sí, claro, los estudios son muy recientes. ¿Sí? Las publicaciones de estos artículos son recientes porque son de abril y julio pasado. ¿Esto lo investigó especialmente, lo del mate? Sí, está hecho en un pool de pacientes de unas 1.500 mujeres. O sea, no es un número pequeño. Y uno sabe que hay un entorno de un 85% de mujeres que toman mate. ¿Cuál es el tema aquí? Antes conocíamos, unos años atrás, conocíamos ciertos elementos que son cancerígenos. Pero hace unos años la investigación de tipo básica, experimental, encuentra que el mate tiene antioxidantes y muy buenos. ¿Cuál es el asunto con esto? Es que esas sustancias cancerígenas normalmente están inactivas. Para que se activen tiene que haber oxidación. Si uno le da antioxidantes, además de los propios del mate, le da algo con las frutas y las verduras, el estilo de alimentación antioxidante impide que esas sustancias cancerígenas actúen como podrían. El mate es un elemento más, Rafael, un elemento más dentro de un estilo de alimentación. En el estudio, estos estudios que hicimos, este año 2016, lo que mostramos, por ejemplo, es que es poco útil para la mujer que come poca fruta y verdura tomar mate. No le es perjudicial, pero no luce. En cambio, aquella que tiene un buen consumo de frutas y verduras, genéricamente hablando, ¿tá? Ahí sí le agrega una protección muy importante. Y todavía encima toma té negro, ¿tá? Que tiene lo suyo, algunas cosas se potencian para bien. En la combinación, digamos, ¿no? En la combinación. Bueno, a tenerlo muy en cuenta entonces. Sí, sí. ¿Y eso lo presenta a nivel científico en algún lado, digamos, para que lo tome en cuenta el Ministerio de Salud Pública, los distintos doctores del Uruguay o no? Toma tiempo. Los resultados preliminares los presenté en una conferencia europea en Ámsterdam, en marzo, y después estos artículos se publicaron en revistas internacionales que son arbitradas en abril y julio, y han habido algunas divulgaciones que se hacen de a poco, pero de hecho confieso que no ha tenido la repercusión que uno suponía, porque es una vuelta de tuerca para lo del mate. Claro, y sobre todo algo tan tradicional en el Uruguay, justamente, sobre todo, ¿no? La recomendación sí que cabe hacer, de todos modos, es que no es conveniente tomar muy caliente el mate. Vamos a ver ahora la tapa de un libro, justamente, que usted escribió hace algunos años y que ha tenido mucha repercusión aquí en el Uruguay, en los médicos oncólogos y sobre todo a nivel internacional, ¿verdad? La nutrición en el paciente oncológico, los fundamentos para una optimización terapéutica, ¿verdad? Sí, este libro se publicó hace 2 años, fue premio de la Academia Nacional de Medicina, y bueno... Usted habla de los nutrientes muchas veces, hablo ¿no? de alimentos y nutrientes. Allí hay hasta algún capítulo que tiene algo sobre algunas hierbas y especias. Hablando de no tradicional y poco ortodoxo, Rafael, bueno, es tiempo de ilustrar y seguir ilustrando
a todo el mundo, al área médica y al área no médica. Hay una información muy vasta en el sentido de lo que es referencias bibliográficas sobre el uso útil que puede tener el consumo de algunas cosas. Empecemos por los alimentos. De ellos derivan ciertos nutrientes, pero también algunos complementos que pueden acompañar algunas comidas. Y en ese sentido, si bien no forman parte de protocolos terapéuticos estandarizados, uno puede apelar a ellos porque habitualmente es algo que no tiene efectos secundarios y que uno puede extraer todas las ventajas. En síntesis y grandes titulares, por un tema de tiempo, digo, lo importante es que una persona tiene que tener un aporte grande de antioxidantes, antiinflamatorios y anticancerígenos. Todo eso se conjuga a veces en alimentos únicos, una manzana, una naranja, pero también en hierbas, como el caso de la cúrcuma, un polvo de una raíz que viene es un complemento, con dosis pequeñas representan aportes de cosas que son muy fuertes y que la investigación en miles de artículos, miles, no unas decenas, miles de artículos, muestra que tanto a nivel experimental, con animales, como en personas, ciertas cosas medidas señalan que se están procesando cambios favorables. Eso le lleva al paciente oncológico, o al que quiere prevenir, a tener una suerte de protección frente a cosas que lo agreden a ese organismo. Lo agrede el propio tumor, que genera inflamación, lo agreden tratamientos puntualmente, una radioterapia, una quimioterapia. Bueno, todo eso sí hay que hacerlo. Hay que cuidar el resto del organismo, que está sano. Bueno, hablemos de esos nutrientes, pero después de la pausa, ¿le parece? Con mucho gusto. Ya volvemos, amigos, aquí en Café Versátil. Quiero un poquito más, quiero un poquito más. PowerPlate es el sistema más avanzado en el mundo y el que logra resultados más rápidos, tanto en entrenamientos como en tratamientos estéticos. 30 minutos, 3 veces por semana y tu vida cambiará. Betel Spa, única cadena de centros de estética y spa del Uruguay. Son las auténticas empanadas salteñas. Son las más variadas en el mercado esteño. Las más ricas, las más crocantes. Todas las variedades. De carne con pasas, de berenjenas, de cebolla y queso, de choclo, de carne con aceitunas. Nuestra característica empanada de la casa. Además, como siempre, pastas, pollo al horno, pescado a la plancha, matambres, guarniciones, postres. Todo con la mejor calidad y atención de nuestro personal para hacerlo sentir como en casa. Alicia los espera en su amplio y renovado local de calle 24 y 25, esquina Plaza de los Artesanos. Su menú diario lo encuentra en Sabores Salteños, cocina gourmet con sabor a mamá. Ahora anexamos servicio de catering para fiestas y eventos. Delivery al 4244 8574. El pronóstico para hoy es: mejora el clima de oportunidades de buenos negocios en el interior del país. Franquicias de Acompaña, una oportunidad para usted. Si considera que puede desarrollar esta importante franquicia en su localidad, solicite entrevista por el 095-876-254 o en info@acompaña.com.uy. Elija Acompaña. Sea parte usted también de este inigualable modelo de gestión y servicio. Acompaña, enfermeros que te cuidan. Supermercado Canelones, siempre a tu favor. Lunes de descuento. Descubrí los descuentos en nuestras delicias de panadería. Miércoles, día de carnes y fiambres. Aprovechá los descuentos con nuestros mejores cortes. Viernes, disfrutá una variada selección de frutas y verduras con ofertas increíbles. Ahora con nuestro espacio café, su punto de encuentro en Canelones con cocina gourmet. Supermercado Canelones, siempre a tu favor. Estoy súper feliz de lo que logré. Me siento bárbaro, me siento genial. Yo no quiero más para mí esa mujer que fui. Estoy feliz. Soy feliz. La clínica me cambió la vida. Se puede cambiar. Si yo pude, cualquier persona puede. Estoy Quiero un poquito más, quiero un poquito más. Sale el sol, hoy la vida brilla más. Pienso en ti, mientras
Bueno, somos lo que comemos realmente. ¿De qué manera el cáncer a través de los nutrientes se pueden prevenir o no? Porque claro, estamos hablando de una enfermedad que tiene años, siglos y siglos, y la gente dice, ¿por qué no se consigue una cura para el cáncer, no? Lo primero que tendría que decir a eso es que es en vano esperar una cura única para algo que no es producido por un factor solo. Multicausal, ¿verdad? Justamente. La mayoría, por no decir todas, las enfermedades crónicas, no quiero decir modernas, pero en realidad, bueno, las enfermedades crónicas son multifactoriales. Entonces, va a ser para muchas personas que creo que tienen la ilusión de que se pueda encontrar una cura, genéricamente hablando, va a ser un golpe asumir esto, pero la realidad es esa. Así como se desarrolla en forma pausada, lenta en general y que toma mucho tiempo esta enfermedad, este conjunto de enfermedades, además, encima de eso, porque es un nombre que se le aplica a varias enfermedades que tienen aspectos comunes. Encima de eso, digo, nosotros tenemos que pensar que de la misma manera que se desarrolló por participación de muchos pequeños factores, también tenemos que apelar a varios factores para poder impactar. Entonces, la alimentación es un aspecto fundamental en el sentido que, globalmente hablando, en los cánceres, la tercera parte tiene como responsabilidad directa la alimentación. O sea que el impacto no es menor. Si uno dijera en perspectiva, por ejemplo, de cada 3 casos, yo puedo tener 2, pero puedo prevenir 1, no es poca cosa. En casos como lo que es el cáncer de colon y recto, el intestino grueso, donde la dependencia de la dieta es del 50 al 70%. Es fundamental. Es un cáncer dieta dependiente, es fundamental. De eso se habla poco y nada. ¿Por qué? Porque lo que nos muestra esto es que todo el tema de prevención está centralizado en lo que es diagnóstico temprano. Yo digo a veces un poco en broma, un poco en serio, que estamos en la era del encuéntrese su cáncer cuanto antes pueda. No es gracioso, pero ¿qué pasa? Se focaliza tanto y se ha metido tanto en la cabeza de muchas personas un concepto de que hacerse exámenes seguido es prevención, y eso es diagnóstico temprano en todo caso, pero no es prevención. La prevención es otra cosa. En todo caso eso se llama prevención secundaria, el diagnóstico temprano. Prevención es aquellas cosas que hacemos para reducir las probabilidades de enfermar de algo. Si uno hace ejercicio y no engorda y tiene, digamos, una alimentación que cuida ciertos aspectos, podemos decir, hace prevención de trastornos cardiovasculares. Claro. No es casualidad que los mismos factores coinciden en general para los cánceres. Y a eso apunta una dieta de tipo occidental, carnívora, como es la dieta típica uruguaya, como se ve en Norteamérica, como se ve en parte de Europa. Buena parte del mundo está aumentando, donde no accedían a estos elementos y se acceden, y cambia el estilo de vida. Eso está asociado a desbalances, a desequilibrios en la alimentación. Rafael, siempre que en algo que es un estilo de comer sobra, también falta de algo. Hay elementos que están sobrando, algunas proteínas de origen animal, algunos elementos que se añaden por la forma de cocción, por ejemplo, ciertos tipos de grasas, y resulta que faltan otras grasas, faltan elementos como algunos minerales, algunas vitaminas, algunos componentes, sobre todo de las plantas, las frutas y las verduras. Ahí es donde está lo más protector. ¿Qué falta de las plantas, por ejemplo, que tenemos que tomar o ingerir más? Bueno, en general, casi todo debería ser crudo. Es decir, lo que puede ser vertido a una ensalada, lo que pueden ser consumo de frutas, y en esto todas sirven, pero las frutas cítricas, también las frutas del bosque, tienen un valor capital en el sentido de que los antioxidantes que tienen son muy potentes. Y conste que no estoy hablando de la vitamina C, está fenómeno con eso. Hay muchos otros. Son productos que casi parecen fármacos, pero no hay ningún fármaco que concentre tantos componentes en dosis adecuadas, no tóxicas y que permitan prevenir lo que puede hacer esto. Doctor, ¿me permite hacerle una pregunta? ¿Cómo no? He escuchado de una pastilla o algo por el estilo en base a la semilla de la cáscara de la uva, digamos, ¿no? Que se está utilizando mucho como unos antioxidantes. ¿Tiene idea de lo que estoy hablando de eso?
tiene un nombre común, no me puede acuerdo ser ahora. de resveratrol. El resveratrol, eso mismo, Claro. que se llama framintrol también, me parece. Ese en no lo algunos conozco, lugares. pero digo, De origen genéricamente, suizo, creo que es. genéricamente hablando, el resveratrol es un poderoso antioxidante. Sí. Y normalmente está en la cáscara de la uva. ¿Tá? Por eso en la cáscara era, está no en la la cáscara de la semilla. uva. Y en el contenido del vino, sobre todo un vino tinto, o como nuestro Tanat, Sí. ahí hay una buena concentración. Claro, el problema del vino es el aporte del alcohol, que en el caso, por ejemplo, de la mujer, no representa ningún beneficio, sino que tiene que venir el aporte de resveratrol, en todo caso, por las uvas. ¿Tá? Pero la gente lo compra en la farmacia, creo, esto. Sí, pero el tema con eso puede ser que las dosis sean inadecuadas. Cuando uno consume un alimento, tiene una dosis a escala humana. Pero cuando uno lo consume proviniendo de algo que está o elaborado químicamente o sintéticamente o concentrado, la concentración puede llegar a ser perjudicial. Un producto así podría tener efectos no deseados, por el hecho de que viene a equivaler a consumir mucho más de lo que uno consumiría ingiriendo en cantidades normales. Ese es el problema, voy a ser breve con eso, es el problema que se da justo con los aceites comunes de semilla, el aceite de girasol, de soja, de maíz. Son prensados de semillas, de miles de semillas. Una cosa es comer choclo y otra cosa es tomar aceites de esos que representan grasas, las llamadas omega 6, que producen inflamación crónica y son perjudiciales. Eso está más allá de la escala humana. Así que mucha atención con estas cosas, porque hubo un fitoestrógeno, la genisteína. Claro, como que todo esto también se pone de moda y a veces no Sí. es conveniente eso, ¿no? Es que necesitaría de un soporte médico en todo caso para establecer una dosis. Claro. Pero el autoconsumo Algunos dicen que así, es la prosperidad de la vida, de la juventud, etcétera, etcétera, ¿no? Y todos yo esos- pienso también que, bueno, vino tenemos en todos lados, por suerte en el Uruguay, y también podemos consumir una copita de vino, por ejemplo, ¿no? Justamente, eso está dentro de un margen adecuado. Ahí es un tema, justamente, eso es así. Las cosas no es para prohibirlas a veces radicalmente o fanatizarse, es darle cierta medida. Si yo establezco una pequeña medida para algo que es inconveniente, no tengo problema, ¿por qué? Porque mi organismo los tóxicos los procesa y los elimina. Y si produjo daños, los repara. Ahora, si yo le estoy dando seguido, no le doy tiempo a reparación. Lo que decíamos con lo de los rayos X, ¿tá? Hay una velocidad de reparación que hay que respetar. Y cuando se trata de alimentos que no son muy buenos, porque pueden ser ricos, hay que darle esa pequeña medida para Y antioxidante, por ejemplo, ¿usted qué recomendaría? ¿A los niños ya darle antioxidante? Por supuesto, pero no estoy hablando de un suplemento. Tienen que venir en las frutas, en las verduras, ¿tá? Todo crudo. Lo más que se pueda crudo. Algunas cosas deben ser cocidas eventualmente al vapor o algo así, ¿tá? Pero en frutas ni se discute. En verduras hay una, por ejemplo, que es el tomate, que en realidad algunos lo llaman como fruta. El tomate tiene la posibilidad de que uno absorba, asimile mejor sus antioxidantes si es cocido, ¿tá? Una salsa de tomate, ¿tá? Permite que se hayan roto barreras que liberan los antioxidantes y que en el producto crudo no da. Si fuera de eso, el resto es mucho más provechoso en una variedad grande de que sea en forma cruda. Cuanto más crudo, mejor. Bien. ¿Y qué opina con el asunto de estas famosas fritadoras o freidoras sin aceite? Bueno, es difícil. Porque también están de moda, ¿no? Sí, y uno piensa decir, bueno, no le pongo aceite, pero hay un proceso de transformación del producto, ¿no? El calor directo, dependiendo de cuánto sea y cómo le llegue, a algunos alimentos le transforma elementos nobles. A veces el calor, simplemente el calor, les hace perder parte de estos antioxidantes. Otras sustancias se conservan. Entonces, yo diría, bueno, lo que sea extremadamente necesario o imprescindible, cocinarlo, bien, pero hay que tener cuidado con eso. La fritura o el calor a la plancha o al fuego directo no son convenientes porque, sobre todo en lo que son carnes de cualquier animal, la carne sufre una transformación que ahí genera productos cancerígenos. Y ahí de nuevo, si yo consumo cada tanto, esos productos cancerígenos los proceso y los elimino. Pero si consumo seguido, y de la misma forma, y el que come mucho así lo hace, no le da tiempo al organismo para deshacerse de los tóxicos y ahí puede empezar a generar
transformaciones en algún momento. Precisa años, Rafael. Todo precisa años. Usted dice que el Uruguay es un país muy carnívoro, indudablemente, y hace que los índices de cáncer se eleven, ¿verdad? Pero la combinación de la carne siempre debe ir con una ensalada, por lo menos, ¿verdad? Por lo menos. Por lo menos. Y cuando dicen carne y papa, no, ¿verdad? Puede no ser una asociación muy conveniente, justo esa, pero hay una ventaja de mezclar carbohidratos, o sea, lo que sería en ese caso la papa o puede ser una pasta, con algo de proteínas, como es una carne, en el sentido que enlentece la absorción de lo que son los alimentos de los carbohidratos. Para traducirlo, si yo consumo fideos simples, enseguida los transforma a glucosa y sube el azúcar en sangre y mi páncreas se ve obligado a producir insulina para bajarlo, ¿tá? Para que se meta en células. Si yo lo combino con algo proteico, al masticar e ingerir eso, la absorción es más lenta, no se produce un pico de glicemia, no se produce un pico de insulina y eso me representa salud. Para hacerlo más sencillo no puedo. Bueno, a tenerlo muy en cuenta. Hacemos una breve pausa y tengo en mis manos el último trabajo del doctor Álvaro Ronco, ¿verdad? Electrosmog. Electrosmog, celulares y salud. Un tema muy interesante, ¿eh? Atención los celulares, ustedes que están con los celulares, ¿eh? Los desafíos preventivos del siglo XXI. Ya volvemos. Brilla más. Quiero un poquito más, quiero un poquito más. PowerPlate es el sistema más avanzado en el mundo y el que logra resultados más rápidos, tanto en entrenamientos como en tratamientos estéticos. 30 minutos, 3 veces por semana y tu vida cambiará. Betel Spa, única cadena de centros de estética y spa del Uruguay. Son las auténticas empanadas salteñas. Son las más variadas en el mercado esteño. Las más ricas, las más crocantes. Todas las variedades. De carne con pasas, de berenjenas, de cebolla y queso, de choclo, de carne con aceitunas. Nuestra característica empanada de la casa. Además, como siempre, pastas, pollo al horno, pescado a la plancha, matambres, guarniciones, postres. Todo con la mejor calidad y atención de nuestro personal para hacerlo sentir como en casa. Alicia los espera en su amplio y renovado local de calle 24 y 25, esquina Plaza de los Artesanos. Su menú diario lo encuentra en Sabores Salteños, cocina gourmet con sabor a mamá. Ahora anexamos servicio de catering para fiestas y eventos. Delivery al 4244 8574. Bueno, yo ya lo tengo, porque me lo acaba de obsequiar el doctor Álvaro Ronco. Electrosmog, celulares y salud. Qué tema ¿no? El de los celulares, la radioactividad. Bueno, ¿cómo surgió hacer este libro, Álvaro? Bueno, a ver, esto es una suerte de actualización de un viejo amor científico. Yo entré a estudiar el cáncer, literalmente porque hace 30 y pico de años, algunos de estos temas, antes de la era celular, sí, cuando solo había walkie-talkies y onda corta y poca cosa más, me interesaron mucho en los efectos biológicos. Es decir, hoy hay una realidad que ha cambiado mucho, que dejó de ser la patología ocupacional, lo de principios de siglo, pero del siglo pasado, con las empleadas que eran telefonistas, ¿tá? Los empleados después, los que trabajaban... Sí, trabajos insalubres, ¿no? Sí, sí. La gente en la época de la Segunda Guerra con lo de los radares y las microondas, todo eso derivó a algo que es de uso popular. Y el problema está fundamentalmente, no exclusivamente, en que hay órganos sensibles. Claro. En el cerebro, en el encéfalo, todo el contenido del cráneo. No tendríamos que tener celular todo el tiempo, acercarnos tanto al cerebro, ¿verdad? Es un tema de medida. Justamente la proximidad, como uno usa un celular pegado al oído, implica una irradiación que llega, por lo que es la longitud de onda, llega hasta el otro lado, ¿tá? Pero sobre todo la primera mitad, la mitad más cercana, está más afectada. Hay gente que duerme con la almohada abajo, el celular abajo de la almohada. Sí. Es increíble. Esa es una de las recomendaciones que, entre tantas que se manejan internacionalmente, que planteamos que hay que tomar en cuenta. Tratar de reducir las distancias, aumentar las distancias, reducir la exposición, ¿tá? Y el uso de los audífonos ya es una ventaja. ¿Y está comprobado que estas células también se pueden transformar en cancerígenas por el celular, por ejemplo, o algo por el estilo? Hay estudios. La célula es un receptor, ¿no? Entonces sí, recibe todo. Es un receptor y emisor. Entonces,
además de recibir influencias externas, perturba otras de células que pueden estar cerca o a distancia. Hay estudios serios que muestran que aumentan los riesgos. ¿Que aumentar los riesgos qué quiere decir? Aumenta la probabilidad estadística, no en forma inmediata. Después de 10 años de uso, 10 años, y 40 minutos por día o más, una persona tiene aumentado, por ejemplo, en 3 veces el riesgo de desarrollar un tumor cerebral, supongamos así, benigno o maligno. Pero tienen que ser periodos largos. El tema acá es que cuanto antes se empieza, y eso no nos corresponde a ciertas generaciones porque lo agarramos ya de adultos jóvenes, es otra historia. La historia es con los que ya arrancan desde bebés, desde niños. Tanto es así que hay medidas de protección a nivel europeo, por ejemplo, que establecen que niños menores de 6 años no pueden tener un celular para usarlo. Bueno, así como en Londres o en otros lugares decimos hay smog, ahora decimos hay electro-smog, ¿verdad? Sí, que no contaminación. Se ve. El electro-smog es una palabra nueva que es una contaminación. No se ve, no se huele, no se oye, nada. Los sentidos no la perciben, pero está porque se puede medir con aparatos. Y lo que produce, para decirlo en grandes titulares, lo que produce esto es oxidación. ¿Cuál es el problema de la oxidación en el sistema nervioso? Bueno, a largo plazo podría contribuir, por ejemplo, al desarrollo de Alzheimer, que eso lo sabe todo el mundo. Es una enfermedad, una forma de demencia. Pero pueden haber trastornos de conducta, es decir, donde las neuronas estén más afectadas, uno puede tener sectores de la vida donde puede mostrarse eso. Y hay glándulas sensibles, glándulas adentro del cráneo, como la hipófisis, como el hipotálamo, pero también por la cercanía, cuando uno usa celular, y mucho, la glándula tiroides puede estar afectada. Claro. También hay efectos sobre las glándulas reproductoras, ovarios y testículos. Lo que pasa que la caída del pelo también han dicho muchas veces. Eso no lo tengo planteado aquí, pero por un aumento de la oxidación, algunas cosas, aunque no estén muy estudiadas, no son descartables. Lo que importa acá es señalar que no es un efecto que sea vamos a decir, perceptible para muchos. Hay un grupo de enfermos que incluso en el Uruguay están formando parte de eso que son enfermedades raras, que son los electrohipersensibles. En general están entre 3 y 5% de cualquier población. Es gente que llega a ser casi hasta alergias. Cuanto más rápido se va haciendo ese proceso, se exponen a poco y pueden no llegar a estar en condiciones de trabajar con un computador. Ahí está. Ellos desarrollan reacciones que son típicas de alergia y el organismo altera por el estrés que eso le produce, es un estrés electromagnético, altera su funcionamiento glandular, incluso a nivel humoral, a nivel del ánimo, puede ser hasta del sistema nervioso por el lado de lo que podría ser una depresión, etcétera. Hay varias cosas que se pueden desarreglar. Hay que darle también medida a esto. Si le parece, en otra oportunidad hablamos de esto. Electrosmog, celulares y salud. ¿Le parece? Con mucho gusto. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Muy claro, realmente. El doctor Álvaro Ronco, aquí en Café Versátil. Nosotros nos vemos mañana. Chau, chau.